La importancia de cualquier ciencia es aumentar el conocimiento humano acerca de su entorno y su pasado. Y como cada ciencia hoy en día tiene grandes ramificaciones y complejos procedimientos. Pero gracias a los avances científicos en las últimas décadas, los estudios de los fósiles ha sido más fácil y acertado. Es por ello que cada vez se vea más frecuente de publicaciones de estudios de fósiles sobre las enigmáticas criaturas o nuestro ancestro más cercano. Pero no siempre el ciudadano de pie sabe apreciar el valor paleontológico y las riquezas que esconde un simple fósil. Los paleontólogos han ejercido durante décadas y años con el fin de conocer un poco más y entender nuestra evolución y avanzar en el complejo e apasionante mundo de los fósiles. De todos modos, no es tan fácil retroceder siglos, como tampoco lo es analizar fósiles ubicados en todos los continentes. Pero muy probablemente en el futuro, con los avances de la inteligencia artificial y ADN, puedan ayudar a dar con mayor precisión. La paleontología es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Son los restos o señales de actividad de organismos pretéricos. Los fósiles más comunes se encuentran en las rocas, pero también pueden ser encontrados en el hielo o en el ámbar, el líquido de los árboles que corría por el tronco y después de un tiempo se endurecería, preservando animales o vegetales en su interior. Este material conservado puede ser conformado de cualquier tipo de organismo. Sin embargo, los más comunes son animales vertebrados o que tienen alguna parte dura, generalmente huesos del cuerpo, que logran superar la descomposición. También hay fósiles de bacterias, invertebrados como insectos y plantas, pudiendo ser encontrados enterrados o fragmentados. Pero los fósiles pueden ser constituidos de huellas o marcas dejadas por animales, o solo partes del propio animal, que a veces aparecen en forma de huellas, marcas de cola, huesos, nidos, excrementos, entre demás. Muchos investigadores consideran que el resto de un ser vivo deben tener más de 11.000 años, aunque hay otros que consideran que debería tener 13.000 años para ser considerados fósiles. Si se encuentran organismos preservados que sean más recientes, son considerados subfósiles. Sin embargo, otros consideran que cualquier vestigio de cualquier periodo geológico del pasado de la Tierra puede ser considerado fósil. En general, usamos el término fósil para referirnos a cualquier evidencia física de actividad biológica conservado en extractos geológicos previos a la última glaciación. Pero, ¿qué es exactamente la paleontología? La paleontología es la unión de dos campos que estudia a los seres vivos del pasado de la Tierra, la geología y la biología, aunque esto en las últimas décadas se ha tenido que inferir y adaptarse a nuevos cambios debido a la gran necesidad de estudios que se requieren. La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, mientras que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, y más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades nutritivas, morfogénesis y reproducción. La Tierra tiene una antigüedad de aproximadamente 4.550 millones de años, y si pusiéramos estos años en un calendario, los dinosaurios hubieran desaparecido los primeros días de diciembre y el hombre hubiera aparecido los últimos minutos del 31 de diciembre. Hasta hoy, la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles, describe y clasifica a los fósiles en dos tipos principales que pueden ver a continuación. Somatomofósiles son los fósiles que más llaman la atención, ya que están compuestos de partes del cuerpo de un ser vivo extinto, como dientes, caparazones, conchas, huesos, hojas, troncos de árbol o partes blandas de los animales que rara vez se preservan.
icnofósiles, compuestos por indicios de que un ser vivo estuvo o vivió en un lugar determinado. Estos pueden ser determinados por huellas, cáscara de huevos, excrementos o heces conservados por la mineralización o desecación, refugios o cuevas donde vivieron animales, entre demás. La paleontología permite entender la actual composición y distribución de los seres vivos sobre la Tierra antes de la intervención humana, durante y la adaptación a los climas abismales. Según Aristóteles, los fósiles eran intentos fallidos o juegos de la naturaleza que aparecían de manera espontánea en la Tierra. La referencia de los hallazgos de fósiles se remonta a la Grecia clásica, Xenofanes, en el siglo VI a.C. Luego pasaríamos a la Edad Media y Renacentista. En esta época tenemos Platón con ideas matizadas por el aristotelismo, hasta Leonardo da Vinci, con algunas referencias al origen del organismo de los fósiles, pero no sería hasta que un científico danés, Conrad von Gessner, publicara uno de los primeros tratados ilustrados sobre objetos fósiles. Este trabajo supone un importante avance por el hecho de separar los fósiles de apariencia orgánica de gemas y minerales, y si bien sus ideas siguieron apoyando las ideas aristotélicas y neoplatónicas, los adelantos técnicos de la ilustración desempeñaron en la historia de la paleontología un papel similar al de las mejoras en los instrumentos de medida en las ciencias físicas. Pero no sería hasta la época de la ilustración que cambiaría la visión de quienes pudieron habitar antes que el hombre. Giornes Luis Conde de Buffon, que reconocía la separación entre la historia del hombre y la vida. Con Georges Cuvier, sus trabajos sobre la anatomía comparada y la morfología funcional hacen que se considere a Cuvier como el fundador de la paleontología o el padre de la paleontología, que muy por cierto tenemos que tener un video de este personaje, al dotarle de una serie de principios básicos para su investigación y a su vez de la paleozoología o paleobotánica. Supuso una gran revolución, ya que este personaje no solo sería tomado como el padre de una ciencia, sino de dos. Para el siglo XIX se produce una gran proliferación de importantes trabajos en paleontología. Sin duda, los trabajos de Charles Lyell y otros grandes geólogos de la época abonaron el terreno para que Darwin elaborara su teoría sobre la evolución. Con el trabajo de Darwin se inició una nueva etapa para la paleontología, ya que solo ya no tenía los fundamentos, sino que tenía las bases. Actualmente la paleontología se nutre de nuevas tecnologías como microscopía eléctrica, rayos X, espectrométrica e informática, aportando nuevos e interesantes datos en diversos aspectos. Entre sus diversas ramificaciones tenemos la paleozoología. Aquí se incluyen disciplinas como la paleoantropología, paleoentomología o la dinosauriología. La paleobotánica, que incluye disciplinas como la palinomología. Micropaleontología, que estudia a los fósiles microscópicos. Paleiconología es una división de la icnología que se encarga del estudio de las estructuras icnológicas antiguas dejadas por los organismos del pasado. La paleoecología es el que estudia los organismos y ambientes del pasado a través de los restos geológicos para reconstruir las relaciones ecológicas y los ecosistemas presentes en la Tierra durante las diferentes eras geológicas. La paleogeografía estudia la distribución paleogeográfica de los seres vivos y biomas del pasado y las causas que originaron de la distribución. La paleogenética, que incluye estudio de la evolución molecular y los relojes moleculares, entre demás materias. ¿La paleontología se vale de otras ciencias?
La creencia popular es que los paleontólogos solo saben de dinosaurios, pero la paleontología es la ciencia integrativa, es decir, no es una ciencia que trabaja sola, sino que integra ciencias como geología, estratigráfica, zoología, botánica, bacteriología, micología, ficología, taxonomía, anatomía comparada, anatomía descriptiva, estadística, mecánica, geoquímica, química, fisiología animal, fisiología vegetal, biografía, climatología, bioquímica, biología molecular, genética, embriología comparada, evolución, etnología, ecología, entre demás y demás. Cualquier descubrimiento, desde los fósiles extraordinarios de los dinosaurios o los mamuts momificados en el hielo, los insectos encerrados en los arcaicos trozos de resinas, hasta lo más cercano del hombre moderno, entre muchos otros, es un pedazo de la historia recuperada para el conocimiento de sus ampliaciones en las demás especies que interactuaron y lo que eso viene a significar para nosotros, la especie Homo sapiens. De todas las cosas que se puede desconocer de la paleontología, es que no es lo mismo que la arqueología, aunque hay ciencias como paleoarqueología. Pero parece obvio, pero para la inmensa mayoría de las personas no es el caso, o simplemente identificarlo con personas que estudian los dinosaurios. Esto principalmente se debe, al igual que la arqueología, una falta de interés de divulgación de la paleontología en la historia y la necesidad de la sociedad. A diferencia de la arqueología, que está vinculada con la identidad de un pueblo o país, la paleontología ha sido siempre una disciplina al margen de la ciencia de la Tierra, como parte de la geología. De ahí que nacen preguntas como ¿por qué tendríamos que seguir estudiando y comunicando temas de paleontología? ¿No sería mejor que los biólogos interesados en la paleontología se inclinen por un campo de estudios más próspero e igualmente lucrativo, como bien es la biología de la conservación? ¿Por qué la paleontología tendría que seguir siendo financiada cuando claramente todo el financiamiento debería ser destinado a la investigación contra el cáncer, en vacunas y antibióticos? Y lo más extremo, ¿a quién le importa dónde vivió la vida si ya sabemos dónde está? La importancia, como de cualquier ciencia, es aumentar el conocimiento humano acerca de su entorno, pero además la paleontología juega un rol importante en otros aspectos. La paleontología es una de las necesidades de un país, ya que es el apoyo fundamental para la realización de mapas geológicos y la búsqueda de recursos minerales, algo que es tomado en todos los países. Es una forma didáctica y práctica de estimular la imaginación, amplía la capacidad de pensar en un pasado y visualizar un futuro, porque hay que recordar que el pasado es el futuro y nos enseña cómo somos parte de un sistema complejo y antiguo. El conocimiento de la prehistoria e historia desarrolla la identidad de un pueblo e incentiva la preservación y la protección del patrimonio fosilífero. En consecuencia, aumenta la riqueza del país. La paleontología es la ciencia que se dedica a estudiar los fósiles. Esta ciencia analiza para obtener más información sobre especies de la fauna que se hayan extinguido, como también sobre la evolución y los cambios durante el tiempo. Para la ciencia, descubrir restos fósiles es un gran hallazgo, siendo que la mayoría de los restos se desintegran. En ese caso, es difícil analizarlo, pero sigue siendo importante, ya que en un futuro podría hallarse algo similar y podría ser un gran apoyo para concluir con las futuras investigaciones. Después de encontrar un fósil, un equipo de científicos lo estudia de diferentes maneras para obtener la información que pueden ser utilizadas para cualquier rama de la ciencia, principalmente la biología y la geología. Los fósiles estudiados por la geología para obtener datos sobre los periodos y las épocas de la Tierra, estos restos solidificados se pueden encontrar en el hielo y las rocas. Brindan información sobre los seres vivos que habitaron el pasado y por qué se extinguieron.
Una de las curiosidades en la paleontología es la paleontología humana o paleoantropología, que es la rama de la antropología física y la paleobiología, que se ocupa del estudio de la evolución humana. En otras palabras, los homínidos antiguos. La paleoantropología busca analizar e interpretar los datos del pasado humano, con el objetivo de explicar el surgimiento del hombre y sus sucesivos cambios que produjeron a través del tiempo. Otro vínculo estrecho es el que tiene con otras ramas de la antropología, que es la arqueología. Esto supone un énfasis en los aspectos culturales. Las evidencias que manejan son principalmente fósiles de hueso, pero también herramientas líticas o huellas de pie. De la paleoantropología está unido a la historia del hombre neandertal, cuando en agosto de 1856 fue descubierta y dado a conocer en 1857, y en 1859 Darwin publica su libro El origen de las especies, que luego vendría acompañado de una búsqueda sin fin del fantasma del eslabón perdido. Todo esto pasaría después que el padre de la paleontología sentara las bases de la paleontología como ciencia. De lo que muchos creen, los paleontólogos no trabajan únicamente con dinosaurios. Les repito para decirte que los paleontólogos no solo estudian dinosaurios, sino que también estudian e interpretan el pasado de la vida, analizando fósiles para aprender sobre diferentes aspectos, entre ellos cómo se fue modificando el clima en la Tierra. El cambio climático se puede estudiar desde la ciencia de la atmósfera, la computación, la paleontología o la biología, pero cada uno se enfoca de distintos ángulos. El que se dedica a la paleontología lo hace desde la evolución de la vida en el pasado, y la vida está totalmente asociada al ambiente. Entonces se podría ver cómo cambió la vida en determinados ambientes y así inferir cómo fue cambiando el clima. Pero los paleoclimatólogos no trabajan solo, no pueden porque la ciencia es interdisciplinaria. Utilizan multitud de técnicas a través de lo que se puede deducir paleoclimático, como el análisis del hielo o los sedimentos. Asimismo, pueden apoyarse en diversas formas para apoyarse sobre sus teorías o ampliar la información sobre una etapa concreta. La paleontología forma parte de las ciencias naturales, que está estrechamente ligada a la biología y la geología. Los paleontólogos suelen tener un conocimiento muy especializado en una área en particular. A menudo también tienen experiencias en una área relacionada, como la oceanografía, la anatomía o la evolución.